es un desafío, siempre es una responsabilidad donde uno dice, realmente tienes que hablarle a tu pueblo, Señor, porque si no lo haces, entonces si no tocas cada corazón, entonces realmente no eres tú hablando. Y la palabra que creo que Dios me dijo que le dijera es acerca de la levadura. ¿Estamos aquí? La palabra que creo que Dios me dijo que le dijera es acerca de la levadura. Así que rápidamente, no quiero demorar, quiero terminar exacto. Acompáñame a Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer bastante. Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde eso, a la iglesia se viene con 3 cosas fundamentales. ¿Alguien las recuerda? Lo primero es la Biblia. Lo segundo es un cuadernito para apuntar. Y lo tercero es la cartera. Eso es lo tercero. Si usted quiere que su cartera esté llena, tiene que venir a la iglesia con la cartera para que se despoje de eso que le duele dar. ¿Sí? Ya que tengo su atención, pueden tomar asiento porque es bastante extenso la lectura. Dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ustedes el 2 por favor. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno un ¿qué? Según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5, por favor. El animal será sin macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Y qué más? Verso 7, por favor. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10, por favor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerás apresuradamente en la Pascua de... Perfecto. Siguiente verso, por favor. Pues yo pasaré... En la sangre os será por, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, vamos iglesia. «7 días comeréis panes sin, y así el primer día haréis
que no haya levadura en donde. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Verso 16. Y guardaréis la fiesta de los panes sin, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Verso 18 con toda su fuerza. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será. Yo voy a leer el último. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin. Perfecto. Amén y amén. Puede irse a su casa bendecido. La lectura que acabamos de hacer tiene unos puntos demasiadamente importantes. De hecho, toda la lectura es importante. Pero lo que he extraído es ¿por qué no la levadura? ¿Qué tiene de malo la levadura o qué representa la levadura en el pan? A tal punto de que en las casas el Señor mandó a sacar la levadura. ¿Por qué? Pues no quiere decir que la levadura en sí misma sea mala. Porque pues, ¿cuántas veces hemos comido pan con levadura? Hay gente que come todos los días. Y pues, pero la levadura en sí misma representa algo. Y pensando y analizando, le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué llegas al punto de decir que aún de las casas no debe haber levadura? Aún dentro de las casas tienes que sacarla. Y ahí en la panadería tenemos como 5 pacas. Pero empecé a hacerle esta pregunta al Señor y empecé a escudriñar el tema. Y la levadura es un tipo de hongo microscópico que tiene la capacidad de alterar el estado original de la masa que es el pan o de el huésped que ella esté alterando. ¿Cómo así? Pues la levadura tiene la capacidad de que esto, ¿todos lo ven? De que esto se convierta en esto. ¿Cuál se ve mejor? El gordito, ¿verdad? No yo, el pan. Se ve mucho más apetecible que este. Este se ve blanco, se ve sin color, pero el estado original del pan es este. Realmente, lo saludable del pan es esto. Pero cuando le echan la levadura, cuando la levadura entra en la ecuación, el pan se ve más apetecible. El pan se ve más deseado, aparentemente más sabroso, pero la levadura no tiene sabor. No sé si usted sabía eso. Entonces, la levadura lo que hace, como cualquier hongo, es entrar a alterar y cambiar el estado original del pan. Entonces al pan cambiar, al dejar su estado original, ya el pan está corrompido, porque no puede volver a su estado original, porque hay un agente, hay una persona o hay un ser, para que me entienda, o hay una cosa como es la levadura externa que no le pertenece al pan, pero ha tomado el control de ella. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí estamos aquí? Entonces la levadura básicamente es un microorganismo o un organismo que altera. Diga conmigo, la levadura altera el diseño original.
Entonces Dios comienza a decirle a los israelitas: cuidado, saquen toda la levadura de sus casas. Y si miramos desde ahora, no podemos entender con exactitud por qué Dios les pidió eso. Parece ser un capricho de Dios, pero no es así. No es así porque la levadura en la Biblia es comparada con ¿qué? No todos a la vez. Es comparada con el pecado. Muchas veces, de hecho la mayoría de veces, la levadura se compara con el pecado. La levadura es pequeña, incluso invisible. Los que trabajan la panadería o trabajan con levadura se dan cuenta que hay varios tipos. Pero una de las más fuertes es la que es como granitos, como polvito. Es casi invisible, el granito ni siquiera se ve. Pero cuando se toma un poco de levadura pequeña e insignificante y se echa en una masa grande, cuando usted la deja reposar y vuelve a ver la masa está completamente transformada. Está completamente cambiada. Entonces, algo pequeño, algo insignificante, puede alterar el estado de algo grande. ¿Estamos o no estamos? La levadura por sí sola no parece peligrosa. De hecho, no es peligrosa. Pero su efecto se comienza a ver, o su activación entra cuando se mezcla con un agente o con un huésped. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que yo soy una masita de pan. Blanco y gordito. Normalmente, el estado que yo voy a tener sin levadura es este. Pero si yo recibo un poco de levadura, un poco, como una masa, mi forma, mi apariencia va a ser cambiada, va a ser alterada. Entonces, por sí sola la levadura no hace daño, como el pecado. Se habla del pecado y por sí solo el pecado no es un problema. Pero cuando está en la vida de alguien, un pequeño pecado puede destruir un gran propósito. Bueno, la iglesia no está, o sí está. Pero cuando la levadura encuentra el ambiente indicado para ella, ella comienza a fermentar. ¿Alguien conoce qué significa fermentar aquí? Me imagino que todos. Ella comienza a fermentar. Ella comienza a entrar en un proceso donde la masa desde adentro comienza a cambiar. Por fuera se ve bien, por fuera no tiene problema, por fuera se ve normal. Pero por dentro hay un proceso diminuto, escondido en cada grano, en cada partícula de harina que está siendo alterado por la levadura. Bueno, no estamos o sí estamos. Entonces, cuando la levadura empieza a crecer, la masa ya no puede controlar el comportamiento de la levadura. La masa ya no puede controlar la liberalidad que tiene la levadura en ella. El efecto que tiene la levadura en la masa no lo puede controlar. La masa, siendo más grande, al parecer tiene la ventaja. El ser humano, teniendo conocimiento, teniendo dominio propio, al parecer tiene la ventaja del pecado. Pero el pecado, igual a la levadura, comienza a crecer de una manera tan sutil, de una manera tan insignificante, tan imperceptible a los ojos, que no nos damos cuenta cuando ese pecado se sale del control. Y ese pecado se sale de control y comienza a afectarnos desde adentro. Y por eso nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones cambian, nuestras decisiones cambian, y no nos damos cuenta que nos está atacando. Por eso un poco de levadura leuda toda la masa. Porque al igual que la levadura, el pecado es imperceptible. Es muy difícil mirar que el pecado comience escandaloso. Porque el pecado entra a la vida del ser humano como una cosa diminuta. Es un componente que aparentemente no es dañino. Hablamos de pecado
Y la iglesia se escandaliza, pero realmente el pecado es tan sutil, tan silencioso, tan callado, que los más grandes pecados se han formado en el secreto y en el silencio. Bueno, nadie dice nada. San Mateo capítulo 16, versículo 6, por favor. El Señor Jesús, especialmente Él, catalogó la levadura o la comparó con ciertas cosas. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de ¿quiénes? ¿Y de quiénes más? ¿Cómo así? ¿Cuál era la levadura de ellos? ¿Qué dice el verso 12? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura es comparada con una falsa enseñanza. La levadura es comparada con una falsa doctrina. Y cuando una falsa doctrina entra a la mente de una persona, esa falsa doctrina comienza a crecer, esa creencia, ese pensamiento comienza a crecer, y cuando la persona se da cuenta está caminando a la dirección contraria y nadie lo puede sacar de ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando la levadura se fusiona con la masa, no hay manera de separar la levadura de la masa. No hay manera, porque ya lo que antes eran dos, ahora se vuelven uno. Entonces ese pequeño granito de levadura o esos pequeños granitos se adherieron, ¿sí? Se adhieren de una manera tan impresionante que dos agentes o dos cuerpos se convierten en uno. Entonces no hay manera de recuperar esa masa. ¿Por qué? Porque la única manera es desechando la masa. Ya ven en el estado en que nos encontrábamos usted y yo, con tantas creencias, con tanta cultura, con tanto libertinaje. Nos encontrábamos en un estado como un pan leudado, irreversible, inseparable de ese agente contaminante que cambió el diseño original de la harina, que cambió el diseño original del pan. ¿Estamos aquí? San Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares, ¿quiénes? Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos el Señor primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la. O sea que la hipocresía también entra en la vida del ser humano de una manera tan discreta, de una manera mínima, de una manera no percibible, no notable. Y cuando la persona se da cuenta, está viviendo una vida totalmente ajena a lo que profesa, a lo que habla, a lo que cree. Está viviendo una vida completamente ajena de lo que la persona es. Y muchas veces la gente piensa y le dice a otro hipócrita, y le dice: tú no vives lo que dices, tú hablas una cosa y piensas otra. Pero pues realmente la persona no entiende cómo llegó hasta ese punto, porque es un proceso invisible. El proceso de la levadura es un proceso invisible. Cuando la hipocresía, cuando una falsa doctrina entra a tu vida, es un proceso invisible. Por eso hay tantas religiones, de las 4,000 que hay en el mundo. La gente no entiende que está en un error, porque no se dieron cuenta en qué momento entró esa idea, ese pensamiento, esa religión a su vida y comenzó a crecer. Lo que comenzó como algo pequeño se expandió por todo su ser y cambió el diseño original de la persona. Por eso hay personas que antes no eran mentirosas y ahora lo son.
Por eso hay personas que antes no eran hipócritas y ahora lo son. Por eso hay personas que antes no se comportaban, no hablaban de una manera y terminaron hablando de esa manera porque no se dieron cuenta cuál fue la gente que produjo un cambio dentro de ellos. ¿Estamos o no estamos? San Marcos 8:15, por favor. San Marcos 8:15, por favor. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Otra vez. ¿Y de quién? Cuando habla de la levadura de Herodes, representa la corrupción espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido corruptos? El ser humano, o bueno, voy a hablar de la iglesia. La iglesia mantiene criticando los cuerpos policiales, los agentes de tránsito. Comienza a hablar de cosas que la iglesia también practica. Por ejemplo, como la corrupción, el tolerar, el tapar el pecado, el señalar a otros y no tener misericordia. Corrupción. Mirar a otros diferente a ti y juzgar a otros porque hacen lo que tú no haces. Eres una persona corrupta. Eres una persona que cambia sus principios porque ha entrado algo en su corazón que no le permite ver que lo que está haciendo está mal. Lo mismo era Herodes. ¿Alguien conoce la historia de Herodes? Está en los evangelios. Probablemente tuvo una amistad con Juan el Bautista. Bueno, por su corrupción mató a su amigo. Por un capricho de una niña que le pidió algo, Herodes, el gobernador, mató a su amigo. Entonces, mientras más alta sea tu posición, mayor será tu corrupción. Estás más expuesto. Mientras más dominio tengas sobre personas, sobre pueblos, sobre cuerpos pequeños, sobre grupos pequeños, tu corrupción puede elevarse a tal grado que ni siquiera te das cuenta cuánta levadura hay dentro de tu corazón. ¿Está buena la enseñanza o no? Gálatas 5:9, por favor. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo le dice esto a la iglesia. Y pues todo el mundo entiende que la levadura entonces es dañina, es mala. No, está hablando de una manera espiritual para que todos lo entiendan. Como una pequeña situación, como una pequeña palabra, como una pequeña acción o un pensamiento puede estar dentro de una persona y generar un gran caos, generar un gran problema, generar un gran accidente, generar una gran desgracia. El pecado no nace de un día a otro, tiene un proceso, como el proceso que tiene la levadura al fermentar. La levadura necesita el ambiente. Diga conmigo, la levadura necesita el ambiente. ¿Cómo así? Bueno, la levadura no actúa en cualquier lugar. Ella puede existir en cualquier lugar, pero no actúa en cualquier lugar. Es idéntica al pecado. Silenciosamente actúa, pero necesita condiciones para activarse. Mire eso. La levadura, si está en un lugar muy frío, se duerme, porque es un hongo, un microorganismo vivo. Se duerme. Cuando está en un lugar muy caliente, se muere. Pero si está en un lugar donde se encuentra tibio el ambiente, ella fermenta, ella se activa y comienza a ejercer o comienza a dominar el cuerpo que posee. Estoy hablando del pan, ¿cierto? No vaya a mirar a nadie. La levadura, cuando se está haciendo la masa y se liga, se deja reposar en un lugar que esté tibio, que no esté muy frío ni muy caliente, tibio. Y esa tibieza
hace que la levadura comience a hacer su trabajo de fermentación y el pan se infla, el pan crece. ¿No ha mordido ese pan que cuando lo muerde es puro aire? Entonces ese es el trabajo de la levadura. Ella crece en un lugar donde hay tibieza espiritual. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la iglesia? ¿Cómo llevamos esto a la congregación? Bueno, listo. El Señor le dice en Apocalipsis 3:16 a la iglesia, le dice: bueno, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Como no eres frío, como no eres caliente, como no estás dormido, como no has matado al pecado, como estás tibio, como estás ahí entre frío y caliente, el pecado ha crecido en ti, la levadura ha fermentado tu corazón, el pecado ha fermentado tu corazón, ha ejercido dominio en tu corazón, se ha posicionado en tu corazón, entonces eres inseparable del pecado. ¿Está bien o...? Número 2, la levadura necesita tiempo. Lo pequeño crece y lo oculto se normaliza. Cuando la levadura comienza a fermentar la masa, pueden pasar hasta horas. Según la cantidad de levadura que sea, es el tiempo donde el pan cambia. Según sea el tiempo donde el ser humano se encuentra en un estado de tibieza, donde hay heridas, donde hay problemas no resueltos, donde hay falta de perdón, donde hay depresión, donde hay ansiedad, donde hay situaciones que no se han controlado o no se han rendido en la presencia del Señor, ese es un ambiente húmedo en la vida del ser humano. Y ese ambiente produce que la levadura se tome el tiempo necesario para hacer crecer en gran manera el agente de fermentación y para causar un dominio o para tener un dominio total de la masa. Lo voy a invitar a hacer pan para que vea. Entonces, cuando usted va a mirar el pan, después de 1 hora, después de 2 horas, incluso hasta días se puede dejar la levadura. El pan está totalmente alterado. Por fuera se ve bonito, por fuera se ve seguro, por fuera se ve apetecible, por fuera se ve lo mejor. Pero cuando usted lo toca, él se desinfla. Y se acaba lo bonito, se acaba la apariencia, se acaba la seguridad que se veía en el pan. Lo mismo es con la persona. Cuando el pecado se fermenta en tu corazón y crece y se expande, quizás te ves bien por fuera, pero por dentro estás lleno de aire. Por fuera, por dentro está lleno de nada. Por fuera, por dentro no tienes nada, no tienes un fundamento. Entonces, cuando te viene el primer problema, cuando te viene el primer toque, te vienes abajo. No tiene fundamento. Y quizás el pan no lo quería así. El pan no lo quiere así. Pero el pan no entiende lo que está pasando dentro de él. No tiene la capacidad por sí solo de detener el proceso de fermentación. Bueno, ¿sí estamos o no estamos? Número 3, necesita alimento. La levadura, como un organismo vivo, se alimenta. ¿Usted sabía eso? Y su alimento es el azúcar que tiene el pan o los endulzantes que se usan para hacer el pan. Y cuando investigamos qué significa o qué trasfondo tiene el azúcar, pues el azúcar es un agente adictivo. Por eso, si usted se come una cucharada de azúcar,
Todos menos la hermana Zoraida, por favor, no vaya a comerse la cucharada de azúcar. O bueno, ya puede porque ya está sana. Usted va a querer comer más azúcar y más azúcar. Bueno, la levadura come azúcar, literalmente come azúcar. Extrae los nutrientes, extrae ese endulzante que puede tener la masa y no se sacia. Puede echarle una libra de azúcar y ligarla con levadura y agua y al final siempre va a saber a levadura y la levadura no sabe a nada. Entonces, ¿qué representa el azúcar? El azúcar representa las adicciones. Como es un agente adictivo, el azúcar representa las adicciones. Entonces, si miramos nuestra vida, ¿cuántas adicciones hay en nuestra vida que está alimentando la levadura que hay en nosotros? ¿Cuántas adicciones hay en nuestra vida que están siendo el alimento del pecado que hay en nosotros? Por eso la Biblia dice que no hay ni un justo en la tierra que nunca peque y haga el bien. Porque yo puedo decir yo soy justo y bueno, amén, pero realmente yo no entiendo mi corazón. Yo no sé qué es lo que está pasando dentro de mí. Solo lo sabe el Señor. Pero como yo no sé qué está pasando dentro de mí, yo puedo tener una adicción que está alimentando el pecado que está morando en mí sin yo saberlo. Y trato de desechar el pecado y trato de sacar el pecado de mi vida, pero lo sigo alimentando con malos hábitos. Por ejemplo, lo sigo alimentando con la ira, con la contienda, con el chisme, con la falta de perdón, con la rencilla, con la mentira. Lo estoy alimentando con lo que hago, con no sé, con la fornicación, con el adulterio, con el pecado que sea. Está haciendo la comida de la levadura que hay dentro de mí. ¿Y sabe cómo se da cuenta que hay levadura dentro de usted? Dígame cómo. Cuando dice dentro de mí no hay. Porque el pan no sabe qué lo está cambiando por dentro. Obviamente la harina también es un organismo vivo. No sabe qué le está pasando por dentro. Y cuando se da cuenta de lo que pasó, ya es muy tarde. Ya el pan está leudado, está lleno de aire, se aplasta y vuelve otra vez a su lugar. Y cambió y no se dio cuenta en qué momento cambió su diseño original, el diseño que Dios le dio. El diseño del pan es este. Este es el diseño que Dios le dio al pan. No adulterado, no diseñado para mostrar apariencia. Es muy simple, incluso a veces es hasta feo, pero es nutritivo. Pero así, con esta apariencia, está diseñado para cumplir el propósito que tiene que cumplir. Pero ese pan se ve quizás más delicioso, pero está leudado. No es el diseño original. ¿Y cuántas veces nosotros somos este pan leudado? O incluso quizás ahora mismo somos como este pan. Dios nos dio un diseño simple, que no está mal, que para Dios es hermoso, aunque para otros no sea hermoso. Que para Dios es lo necesario, es lo que la harina necesita, pero para otros no lo es. Muchas veces nosotros somos este pan. Nos dejamos leudar por la levadura del mundo, por la levadura de los fariseos, las falsas doctrinas, por la levadura de Herodes, la corrupción, por la levadura de los saduceos, la hipocresía. Muchas veces nos dejamos leudar, incluso muchos de nosotros ahora mismo estamos leudados. Por fuera quizás estamos sentados en la silla, quizás vamos al trabajo, quizás vamos a estudiar, quizás vamos a hacer cualquier cosa y por fuera nos vemos bien.
Por fuera nos vemos bien, pero por dentro solo tenemos aire. Por dentro solamente tenemos un aire que no es estable, que no tiene fundamento. Y muchas veces ese aire, esa levadura, son nuestros sueños, son nuestros deseos, son nuestros anhelos, son nuestras emociones, son nuestras expresiones. Muchas veces hemos sido leudados y no nos hemos dado cuenta. Y por fuera nos vemos bien, pero por dentro estamos muriendo y no nos damos cuenta. Romanos 13, 14, por favor. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, todo lo que alimentas, todo lo que le provees, todo a lo que le suples la necesidad en tu vida va a crecer. Si tienes necesidad de Dios y suples esa necesidad con palabra, con oración, con búsqueda, con ruego, con súplica, con intimidad, con comunión, eso va a crecer. Ese deseo que hay en ti de agradar al Señor va a crecer y se va a expandir en tu vida. Pero cuando suples la carne, cuando suples tus deseos, no estoy hablando de comida, cuando suples tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas, literalmente estás alimentando la levadura que hay en ti. Y no es que los sueños y los deseos estén mal, dígame. Es que si Dios te llamó para que cambiaras la levadura por una harina pura, por una harina cernida, por una harina limpia, sin contaminantes, sin conservantes, sin adulterantes, sin nada que la cambie, ¿por qué quieres dejar de ser el pan que Dios creó para ser el pan que tú quieres ser? ¿Por qué queremos ser este? Este daña, este cae mal. Ese probablemente, literalmente, es como un veneno a tu organismo. Pero este sabe bien. Mis deseos, mis sueños saben bien. Mis anhelos y mis deseos son lo que yo quiero y se ven bien. Pero así se ve la voluntad del Señor. Frágil, muy frágil, incomprendible, sin esencia. Así se ve. Y la iglesia, todos nosotros hemos perseguido alguna vez el pan adulterado. Hemos sido el pan adulterado. Hemos querido cambiar la fragilidad que Dios puso en nosotros por una dureza, por un estado de dureza, para que la gente nos vea firme, para que la gente no nos vea débiles, llorando, suplicando. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es hacerme frágil pero valioso. No duro, no duro y costoso. No duro y costoso. Puede ser el pan más costoso del mundo, pero si no es frágil, no es el pan que creó Dios. Este lo hizo Dios. No adulterado como el ser humano, pero el que tiene levadura lo hizo el hombre. Para que se vea mejor, para que sea más apetecible en las panaderías, para que se venda más, para que la gente piense que está llevando un pan más grande, pero no. Entonces, ¿qué tipo de pan eres? ¿El pan leudado
¿El pan con levadura o el pan sin leudar? ¿O el pan sin levadura? ¿Qué tipo de pan eres? Nadie ve el proceso interno hasta que el resultado aparece y es incontenible. El pecado es muy difícil que alguien lo detecte cuando está gestándose, cuando está dentro de la persona, cuando se mueve en silencio, cuando nadie lo ve. Pero cuando el pecado sale a la luz, realmente es incontenible las consecuencias que pueda generar ese pecado. Cuando la levadura se deja mucho tiempo leudando al pan, la levadura como lleva la masa al exceso, como le da un crecimiento que la masa no puede soportar, la explota. Y todo lo que creció el pan queda reducido a nada, se vuelve delgadito. Por eso la paga del pecado es muerte. Porque el pecado quizás te hace crecer, porque el pecado quizás te hace tener una posición, le muestra a los demás que está bien, pero llega a un punto donde Él ya quiere llevarte a un límite que tú no puedes soportar. Y explotas. Y se acaba la apariencia. Por eso hay ministerios que se terminaron. Por eso hay personas que no pueden quedarse en una sola iglesia. Porque cuando el pecado hace su trabajo, los deja arruinados, los deja inservibles, los deja incomibles. Porque esa apariencia que le dio el pecado, grandota, bonita, quedó vuelta a nada. Quedó el pan lleno de agujeros. Quedó el pan incomible. Bueno. La inflamación externa, al llenar la masa de gas, le hace creer que está creciendo, que se está expandiendo, verse más grande, más importante, verse más sólido. Pero simplemente es un pan grande sin peso. ¿Cómo así? Pues hay personas grandes sin peso eterno, y hay personas pequeñas sin levadura con mucho peso en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona grande? ¿Eres una persona que ante los ojos de los demás eres digna de admirar? Pero tú por dentro sabes, o quizás aún no lo sabes, que no hay ningún peso espiritual en ti, que solamente son apariencias, que solamente es gas. Lo que produce la levadura es gas. Ustedes conocen la palabra Hebel, que quiere decir gas, aire, neblina. Bueno, eso es lo que hace la levadura. Llena el pan de algo pasajero, de algo momentáneo, que aparentemente está bien, pero con un abrir y cerrar de ojos ya no está. Entonces el predicador llamó eso vanidad. Quizás nos estamos llenando de vanidad por dentro y no de Cristo. Entonces, como somos panes leudados con la vanidad, con la levadura del mundo, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los desafíos, nuestra vida parece que se va a derrumbar y se va a acabar y se viene abajo. Porque muchas veces alimentamos la levadura y no alimentamos la necesidad de Cristo que tiene nuestro espíritu. Muchas veces alimentamos las pasiones, los deseos, las preocupaciones. A usted no le corresponde cosas en las que se está preocupando. No debe preocuparse por esas cosas, porque el Señor dijo que Él se haría cargo de eso. Entonces, ¿qué te está leudando el corazón? ¿Qué te está haciendo cambiar el diseño original que Dios puso en ti?
¿Cuál es la levadura? ¿Qué tipo? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde comenzó? ¿Todos se durmieron o qué pasó? Podemos decir que el pan se llena de Jebel, un aire temporal, que cuando se abre el pan está vacío por dentro. Quiere decir que su crecimiento nunca tuvo fundamento. Hay corazones llenos de neblina, llenos de levadura, que aparentan estar llenos pero están vacíos. Todo inflado por la fermentación, a todo lo que da la fermentación, pero desfigurado por la innaturalidad del agente químico que es la levadura. Yo no puedo decir que yo soy exitoso y he crecido si mi medio de crecimiento fue una manera innatural, anormal. Yo no puedo decir que mi crecimiento me lo dio Dios cuando lo que me hizo crecer fue la levadura. Yo no puedo decir que soy exitoso si estoy inflamado por la levadura que hay en mi corazón. ¿Cómo así? Pues yo no puedo decir que soy un hombre de Dios si estoy inflamado por el pecado que hay en mí. Porque el pecado te va a exaltar por un momento, te va a hacer crecer por un momento, pero cuando decida cobrarte, no va a haber nada dentro de ti. Último paso: el fuego revela la verdadera condición de la masa. Cuando el pan entra al horno, el fuego detiene la actividad de la levadura. Sí se los dije, ¿verdad que se los dije? Que en un ambiente muy caliente la levadura muere. Imagínense eso. Yo soy un pan que viene enleudado por el mundo, un pan que está lleno de drogas, de alcohol, de discusión, de delincuencia. O soy un pan que está lleno de mentiras, de rebeldía, de desobediencia. Y Jesús me toma en sus manos y dice: la única manera de revertir esto o de aceptar este pan es pasándolo por el fuego. Por eso una persona cuando llega a Cristo, nunca Jesús le va a decir: ve y cambia primero, porque tu estado fue el efecto de la levadura del mundo que te desfiguró, que te cambió, que te destrozó, que te desfiguró. Y Cristo sabe que para cambiar eso tiene que destruirte. Entonces Él decide aceptarte tal y como eres y pasarte por el fuego. Cuando te pasa por el fuego, cuando te pasa por la prueba, por la dificultad, cuando estás en la presencia de Dios, es donde la levadura que hay en ti comienza a morir. Y nunca vas a poder quitar la forma que la levadura te dio. Ese pan, así se pudra y se vuelva mohoso, él nunca va a poder ser como ese, porque ya es muy tarde. Ya fue desfigurado, ya fue adulterado. Lo mismo su vida y la mía. Nunca se va a ver diferente. Nunca voy a poder cambiar lo que pasó en el pasado. Nunca voy a poder cambiar las desilusiones. Nunca voy a poder cambiar las tragedias, los dolores, los abusos. Nunca lo voy a poder cambiar. Porque ya fui leudado, ya fui adulterado. Y eso hace parte de mí. Pero lo más bonito de todo esto es que el Señor ama este pan. Él ama este pan, el que se mantuvo puro. Pero el Señor le dio la gracia a este pan que era impuro.
el Señor extendió su gracia a este pan que tenía una manera de pensar, que tenía una manera de vivir, que pensaba que estaba bien. Y aunque se veía bien y daña a los demás, Jesús decidió aceptarlo igual. Por eso nosotros somos este pan. Y por eso nos duele tanto cuando el Señor nos procesa, porque este pan es más duro, más difícil de romper. Y cuando se rompe, no se rompe de una manera uniforme, sino que se empieza a caer a pedazos, se empieza a desboronar. Por eso, si estás viviendo una vida donde tú eres este pan y te caes a pedazos, no pienses que el Señor te abandonó. No pienses que el Señor ya no te ama. No pienses que el Señor simplemente ama a este y a ti no. No pienses eso. Bueno. Dejé un desastre, como usted en toda su vida ha dejado un desastre. Como nosotros hemos dejado en nuestro pasado por donde estuvimos un desastre. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta quién es el que arregló ese desastre. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Y ya con eso terminé. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la levadura que hay en tu vida? Saben, el 8 dice, el 8 por favor, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En el 7 dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. ¿Cómo así? Bueno, volvamos al principio. Tengo unos minutos. Volvamos al principio. El Señor le dijo: saquen la levadura de su casa. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que tomar la decisión de sacar la levadura de mí. Porque la levadura representa la corrupción del pecado y la muerte. Entonces, para yo ser partícipe de la redención, para yo abrazar la salvación que Cristo me da, yo tengo que poner los pies en la tierra. Y en Israel, cuando van a celebrar esta fiesta, comenzaban a buscar la levadura con linternas, con lámparas. Comenzaban a buscar la levadura con lámparas por toda su casa, a mirar que no quedara ni una pizca de levadura. ¿Qué quiere decir esto? Pues la lámpara es la palabra. Y cuando se acerca la fiesta del Señor, yo tengo que buscar con la lámpara la levadura que hay en mi vida. Tengo que comenzar a buscar, tengo que comenzar a mirar qué agente maligno, qué agente adulterable o qué agente que me pueda cambiar ahí en mi vida y yo no me he dado cuenta. Por eso Pablo le dice: la levadura, sáquenla de su vida. ¿Qué hay en tu vida que no has querido sacar? Y Dios les dijo en Egipto, Dios los sacó de Egipto. Pero ¿saben qué? Egipto no salió del corazón de ellos, porque pensaron que en el pasado fue mejor. Y el error del ser humano es pensar que la levadura del mundo, el pecado, es mejor que lo que Dios te ofrece. Dios quería tenerlos bien.
Quería sacarle las personas que ellos conocieron en Egipto, y definitivamente físicamente los alejó de Egipto, pero su corazón seguía ligado a personas, su corazón seguía ligado a dioses, su corazón seguía ligado a lugares, su corazón seguía ligado a la levadura, al adulteramiento que habían tenido en Egipto, al cambio que habían tenido en Egipto, donde sus costumbres murieron, donde sus tradiciones murieron, donde eran obligados a presentar ofrendas a dioses paganos, donde muchos de ellos ni siquiera fueron obligados, sino que ellos se ofrecieron. Por eso salieron de Egipto y llevaban los dioses en sus bolsillos. ¿Por qué? Si Dios quiere quitar la levadura de nosotros, nosotros seguimos aferrados a ella. ¿Por qué si Dios nos saca de lugares, Dios nos quita personas que nos duelen, pero Dios las quitó? Quiere decir que esas personas se convirtieron en levadura en tu vida. Y el fuego, la prueba, el dolor por el que pasaste, lo que sentiste cuando saliste de esa relación, de esa persona, de ese familiar, de ese lugar, Dios lo permitió porque quería sacar lo que estaba cambiando tu corazón, lo que le estaba robando el primer lugar a Él. Dios quería sacar la levadura que estaba cambiando tu diseño original. Amén. ¿Está bien? Pero te tiene que doler. Te tiene que doler. Para que la levadura muera dentro de ti, te tiene que doler. Hace poco, ¿quieren un? Bueno, este no lo puede grabar, hermano Elvis. Este es un chisme santo, solo para la iglesia, no le vayan a decir a nadie. Hace algún tiempo, la levadura que había dentro de mí explotó. Y para mí fue incontrolable. Y quien yo más quería, me dieron la espalda y me señalaron. Y me decían, pero no es un hombre de Dios. Cuando muchas veces yo fui abrigo para ellos y para ellas. Cuando muchas veces yo les mostré el amor de Cristo, nunca juzgándolos. Pero cuando me dolió, cuando comenzó a doler, cuando el fuego en el horno estaba ardiendo y me estaba quemando, cuando Dios me tuvo que purificar por la levadura que había en mí, ahí es donde yo entendí lo necesario que es el fuego de la prueba. No llamé a ninguno de ustedes que son mis hermanos, que yo los quiero, que yo los amo, que muchas veces dejo de orar por mi hermana, por mi hermano, por mi mamá, para orar por sus hijos, por ustedes, por sus nietos. Tuve que morir en el horno del Señor para que matara el pecado que había en mí. Pero cuando no mueres al pecado que hay en ti, el pecado te mata. Y no hablo de muerte física, hablo de una muerte espiritual donde tu vida se vuelve un desastre, donde tu familia te abandona, donde las personas te juzgan, donde quedas totalmente solo. Y si tú estás en ese proceso, ven a la presencia del Señor, que caliente en el horno 10 veces más, y entra en el horno. Y Dios no te va a librar del horno, porque ahí es donde vas a cambiar. Ahí es donde la levadura va a morir. Ahí es donde todo lo dañino en tu vida, lo que te daña a ti y lo que daña a otros, porque eso es lo que hace el pan leudado, daña a otros. Daña a otros.
destruye familias, destruye personas. Pero si no te dejas pasar por el fuego, vas a seguir siendo el mismo pan lleno de aire. Si no te dejas purificar, si no te dejas romper del Señor, si no te dejas triturar del Señor, si no vas a su presencia y le dices, pero es que no quiero, pero es que me duele, entonces vas a seguir siendo el mismo pan. Y solamente te van a buscar para sacar provecho de ti. ¿Cuántos han sido ese pan leudado? ¿Solamente yo? ¿Cuántas personas han sido ese pan llenos de pecado? ¿Saben? Esta se me vino. El pan con la levadura, si lo deja mucho tiempo, a él le sale hongo. No el hongo de las levaduras, no. Él le sale moho, lo que usted conoce como moho. Quiere decir que un ser humano de pecado se va a seguir corrompiendo y corrompiendo y pudriendo por dentro. Pero este pan, este diseño de Dios, este no se contamina, este no se llena de moho, este no se pudre, este no se corrompe. Este puede durar incluso hasta años. ¿Y qué tipo de pan quieres ser tú? ¿Qué tipo de pan quieren de ser los muchachos que están aquí? ¿Qué tipo de pan quieren ser los servidores que ya están ancianos y cada día están más cerca de ir a la presencia del Señor? ¿Cómo quieren vivir su vida? ¿Qué pan son? Los hombres, las hermanas, los hermanos, ¿qué tipo de pan son? ¿Cómo quieren vivir su vida? Pues yo les recomiendo que hagamos lo que dice Pablo. Pongámonos de pie. Y quiero que toda la iglesia leamos esto como una oración. Usted no necesita de mí o de ninguno de nosotros los pastores para sacar la levadura de su vida. Usted necesita de Cristo. Vamos a leerlo y quiero que por favor lo haga con todas sus fuerzas. Y tenga la fe de que mientras usted lee, el fuego del Espíritu Santo está quemando todo agente de pecado que hay en su vida, todo crecimiento de pecado que hay en su vida y no se ha dado cuenta que el fuego del Espíritu Santo está quemando la levadura de Herodes, que el fuego del Espíritu Santo está quemando la levadura de los fariseos, de los saduceos, que el fuego del Espíritu Santo está quemando la levadura que hay en nosotros, que está cambiando el diseño original. Vamos a leer. Limpiaos pues, para que seáis nueva masa, verso 8. Así que celebremos la fiesta Diga: yo soy una masa de sinceridad y verdad. Yo soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Puro, no adulterado, no distorsionado,